Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradezco a todos que estén hoy aquí y a todas las otras universidades que se han podido conectar y ojalá nos estén recibiendo bien. Agradecer profundamente a la Universidad Nacional de Lanús, a través de la persona de su rectora, Ana Jaramillo, y de su vicerrector, el doctor Nerio Neirotti, que bueno, fue quien convocó a la Universidad de San Juan a sumarse a este programa de capacitación de dirigentes, en el cual indudablemente dijimos que sí, nos pareció una muy buena idea y creo que a lo largo del tiempo se está demostrando que realmente es un espacio que está teniendo éxito rotundo, no solamente aquí en San Juan, sino también en todas las universidades de las cuales forma parte esta red que se está gestando, por decirlo de alguna forma, de universidades nacionales. La verdad que yo quería darles la bienvenida a todos, no solamente a la Universidad Nacional de San Juan, sino a todas las universidades que nos pueden estar acompañando en este momento, a todos aquellos que han decidido integrar este programa de capacitación. Agradecer profundamente a la doctora Claudia Bernaza por haber tenido la deferencia de llegar hasta San Juan para poder compartir con nosotros esta charla de este módulo 9 de este programa, que es Liderazgo, Dirección y Coordinación, y compartirlo en vivo y en directo con nosotros aquí en San Juan, pero con el resto del país y de estudiantes en otros lugares, para bueno, poder aprender un poquito más sobre este tema. La verdad que cuando hablaba un poco con el coordinador, con Fabián y un poco con Nerio de estos temas, este tema en particular me parece de una relevancia absoluta. Me parece que es uno de los temas, si no uno de los más importantes, quizás uno de los que más marca algunas tendencias, ¿no? Hablar de liderazgo es hablar de cosas muy profundas, ¿no? Y siempre uno tiene la percepción de que los líderes o los liderazgos vienen junto a la persona, ¿no? Vienen desde la cuna, por decirlo de alguna forma. Y en realidad, ya Claudia lo explicará mejor que yo, porque es su área de competencia, en realidad los líderes se pueden hacer, se hacen, digamos, se forman. Hay trabajos que se pueden tener para formarlos. Sí, indudablemente que tiene que haber algunos condimentos que promuevan esta formación. Y tiene que haber una voluntad, primero que nada, de querer ser líder. Aquella persona que no lo quiere ser, no lo va a ser jamás, pero aquel que quiere serlo, podrá serlo siempre y cuando se den algunas otras circunstancias que también hacen a que el líder promueva o se geste de alguna forma. Y tiene que ver con el ambiente en el que se desarrolla y en el ambiente, en cómo está el ambiente o el contexto en ese momento, ¿no? Porque pueden haber contextos favorables o contextos desfavorables. Tiene que ver con cómo lo hacemos. Y yo podría relatar mi historia de vida, que es prácticamente, yo soy ingeniero, yo no tengo nada que ver con esta formación en particular. Y entender algunas de estas cosas me ha costado bastante tiempo, pero indudablemente yo a lo largo de mi camino dentro de la Universidad Nacional de San Juan fui formándome. Y como bien por ahí dice, he leído por ahí, uno nace como incompleto y se va completando a lo largo del tiempo en función de lo que va decidiendo hacer. Mi objetivo en particular, para tener así alguna referencia, tiene que ver con una idea de transformación del lugar o de mi zona de influencia. Normalmente yo siempre me he movido en función de querer hacer algo para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Nunca tuve una idea de querer progresar o capacitarme o mejorar por mí mismo, sino que siempre había como una vocación de servicio, de querer ir hacia
a un lugar mejor, pero siempre pensando en conciencia colectiva, no en las personas individuales. Y esto tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Porque cuando uno es líder, tiende a ser líder e intenta formarse para ser líder para un grupo de personas, y formar equipos, y trabajar en el liderazgo, y generar planificaciones, y gestar, digamos, cosas, y obtener esos resultados que uno busca. Y esos resultados tienen que ver con algo que nos permita mejorar. Entonces, pensaba en esto y me preguntaba de cómo estamos hoy, ¿no? A mí me gustaría que ustedes, cuando escuchen a la doctora Clara Vernaza, analicen cada una de sus palabras y todo este conocimiento que ella nos dirá, pero lo hagan reflejado en una fotografía de hoy de nuestro país. A ver cómo estamos hoy en nuestro país. Entonces la primera pregunta que yo me hacía hace unas horas cuando pensaba un poco en qué decirles, tiene que ver con cómo estamos hoy. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Tenemos líderes adecuados? ¿Son los líderes que queremos? Esas son las preguntas que yo me formaba y yo me hacía hace un rato. Y debo decir de que noto dos cosas muy fuertes. La primera es una ausencia muy grande de líderes. Noto que hay una ausencia de liderazgo importante en todos los ámbitos, ¿eh? No estoy hablando únicamente en el ámbito público, en el político, no, en todos los ámbitos. Y la segunda cosa que noto es un retroceso social también muy pronunciado. Porque me parece de que estamos perdiendo día a día muchas cosas que en algún momento habíamos ganado. Cuando lo social deja de ser importante en una sociedad, entonces estamos en problemas. Y yo noto una situación de este tipo. Y entonces me pregunto, ¿por qué se da esta circunstancia? ¿Tiene que ver directamente con una situación de un gobierno de turno? ¿O tiene que ver más con nosotros mismos o cómo nosotros percibimos las cosas? Y yo creo que es una mezcla, pero indefectiblemente nosotros tenemos mucho que ver con esto. Nosotros no hemos sido capaces de gestar los espacios para que se formen los líderes. Y esta sí es una responsabilidad que nos toca a todos. Pero muy especialmente me parece que esa responsabilidad está vinculada a un sector muy particular que tiene que ver con las universidades nacionales y con todo el sistema universitario nacional. Porque indudablemente que hemos sido llamados en este concierto a la formación formal, indudablemente. Este programa viene a paliar un poquito esta situación, pero me parece que no alcanza. Me parece que nosotros tenemos una gran debilidad como universidades nacionales, que son las de las que me voy a referir, porque no tenemos las mismas responsabilidades que hace 20 años. Hace 20 años nos habían dado la responsabilidad de formar a nuestros jóvenes en las diferentes carreras disciplinares. Después supimos que también teníamos que gestar el nuevo conocimiento y entonces la investigación fue la segunda parte importante. Y tercero, hemos estado declamando durante muchísimo tiempo que el compromiso con la sociedad en la cual tenemos nuestra injerencia y nos desenvolvemos y todo lo demás debe ser alto y la verdad que nos está costando y bastante. Y estamos lejos de ser como universidad una fuerza que permita, o un motor que permita gestar esto que estamos diciendo. Fíjense que nosotros como universidad, ¿no? Y en esto no estoy hablando únicamente de San Juan, porque estoy seguro que en todas las universidades nacionales nos debe pasar más o menos lo mismo. Somos excelentes formadores disciplinares de lo que quieran. Tenemos arquitectos de primera, ingenieros de primera, geólogos, trabajadores sociales, abogados, filósofos, de la carrera que quieran. Pero somos excelentes formadores disciplinares. Ahora, a la hora de formarnos
como ciudadanos íntegros, completos, como personas líderes, emprendedores, animadores, coordinadores, conductores, la verdad que nos está faltando mucho camino que recorrer. Y esto se da por lo mismo que decía hace un rato, no hemos sabido quizás gestar estos espacios para que lo pudiésemos hacer. Yo creo que tenemos que trabajar fuertemente desde las universidades para lograr y revertir esta situación. A mí me interesaría mucho que todo esto, que hoy es un programa de capacitación de dirigentes, a nivel de extensión, quede incluido en las currículas de alguna forma y que atraviese las currículas de todas las carreras de alguna manera. Esto nos va a permitir crecer como sociedad y entonces esto que más enseguida seguramente escucharemos de cómo crecen las sociedades, indudablemente va a repercutir positivamente. Ojalá que lo logremos porque me parece que es una oportunidad única. Estamos en un contexto complejo. No es lo mismo este planteo hace 2 años atrás o 3 que hoy, pero creo que como universidad, como universitarios, como personas de la sociedad en general, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir pensando que podemos y que podemos seguir haciéndolo. Yo quiero creer que el día de mañana nuestra sociedad esté plagado de líderes, ¿no? En todos los ámbitos, tengamos los mejores empresarios, que tengamos los mejores docentes, los mejores profesionales en todas las disciplinas, porque me parece que de eso se trata. Pero bueno, esto está muy lejos por hacerlo. Pero hay una cosa que es esencial. Esto lo tenemos que resolver desde nuestro ámbito. No podemos mirar al costado. Las universidades tenemos que mirar en este sentido, porque tenemos que agregar este rol social y esta responsabilidad social, si lo quieren ver de esta forma, a nuestras actividades diarias. Y no es fácil, no va a ser fácil, porque mucha gente no lo ve de esta forma, porque hoy prima un poco lo individual con respecto a lo colectivo. Y sin embargo, hoy más que nunca deberíamos estar pensando en lo colectivo. Así que yo dejo esta reflexión, ya me dirá Claudia si tengo razón o no. Y bueno, los invito a todos a pensar de esta forma y a disfrutar un poco de la conferencia de la doctora Claudia Bernaza. Muchas gracias. Bien cerca, ¿sí? Así. Muy buenas tardes, especialmente a los sanjuaninos y a todos los que nos están escuchando detrás de la pantalla. Siempre es muy emocionante y muy extraño saber que hay muchísimos otros alumnos y alumnas allí. Muchas gracias a Neriotti y a todo su equipo, el equipo de la Universidad Nacional de Lanús, mi universidad, desde donde ha salido esta iniciativa enorme. Desde ya lo comprometo a que la docente que vaya a la Antártida Argentina sea la docente de liderazgo. Ya se postula la docente para ir a dar clase a la Antártida Argentina. Y muchas gracias a San Juan por haber dado este puntapié inicial para este formarnos federal, que la verdad que es un gusto. Y bueno, y un gusto estar otra vez entre los sanjuaninos, los he visitado muchas veces, en distintas oportunidades, y en este caso un placer volver a estar en esta tierra, hermosa como siempre. Muy bien, si les parece, voy a presentar algunas ideas desde la teoría social con una aclaración. Uno está parado desde algún lugar en la teoría social. A mí no me tienen que andar adivinando, ya se los ha dicho Nerio, yo tengo una posición política tomada y por lo tanto tengo una posición tomada frente a las ciencias sociales. Adhiero a determinados enfoques y no a otros. Más bien voy a trabajar enfoques constructivistas con ustedes. Ustedes sobre el liderazgo van a ver otros enfoques. Entonces, aclarando que lo que les voy a presentar es un enfoque, una teoría social respecto del liderazgo y que eso tiene que ver también con mis posiciones, que son públicas, intentaremos abordar el tema tanto sea como para prender una cierta curiosidad en ustedes, para que ustedes se vuelvan curiosos y salgan a leer
todo lo que hay escrito sobre este tema, que hay muchísimo escrito, pero como bien dice el rector, todavía no atraviesa nuestra formación universitaria si no fuera por este tipo de programas. Y es una lástima porque estos temas se los estamos dejando al marketing, a las técnicas de marketing, a las técnicas de los negocios, cuando en realidad es un tema que es un tema de preocupación de los cientistas sociales, de los actores políticos, de los dirigentes sociales y por supuesto de los dirigentes gremiales y educativos, con lo cual la verdad que no hay que dejar que este tema quede solo anclado en las escuelas de negocios, como, bueno, ustedes saben que la Escuela de Negocios de Harvard ha hecho escuela con este tema, desde otro enfoque, desde un enfoque de mercado, desde un enfoque clientelar, en el sentido de que líder y liderado son de alguna manera un empresario y un cliente. En ese sentido, prefiero tomar otros enfoques, van a encontrar rastros de Paulo Freire, van a encontrar rastros de la educación popular en los que les voy a comentar y espero despertarles la curiosidad suficiente para que sigan con estos temas. Así que adelante. Vamos. ¿Por qué pongo liderazgo, dirección y coordinación? Porque nosotros usamos todas estas palabras en esta situación que tenemos de no conocer mucho del tema. Cuando hablamos de conducir, dirigir, coordinar, medio que los usamos como sinónimos o no sabiendo específicamente cada palabra qué significa. Estas acciones, las acciones de dirigir, coordinar, animar o conducir, son fases o facetas o dimensiones o rostros que toma el liderazgo como proceso humano, como proceso de interacción humana. Por eso lo que vamos a estudiar es el liderazgo y después cada uno verá cómo se expresa en su ámbito de actuación. Uno puede actuar como un coordinador, como un animador o como un dirigente. Estas diferenciaciones yo las voy a tratar de hacer, pero hay una bibliografía que está ya en el curso donde está con mucho más detalle estas diferenciaciones. A partir de ahora iremos hablando en general de procesos de liderazgo. Para eso necesitamos ponernos de acuerdo en algunas definiciones previas, porque las vamos a usar todo el tiempo. Vamos a hablar de grupo humano cuando dos o más personas generan intercambios con tal permanencia en el tiempo que generan hábitos comunes, rutinas comunes, una cultura común, ¿sí? A eso le vamos a llamar grupo. Por eso entran los grupos de amigos, por eso entran los grupos de trabajo, etc. Por supuesto hay una historia compartida, empieza a haber un recorrido común que les da hasta si se quiere una jerga común, una forma de comunicarse en común. Y ese grupo ya van a ver, por la teoría que voy a ir desarrollando, qué importante es en el desarrollo de cada uno de sus integrantes. Sin los grupos, sin participación en grupos humanos, no seríamos quienes somos. El yo se forma en el grupo. Ahora vamos a ver algo de eso. Vamos a estudiar dos grupos muy especiales que tienen mucho que ver con la conformación de la persona humana. Lo primero que necesitamos saber es que esa persona se forma aprendiendo las reglas de la vida en una comunidad de origen. Esa comunidad de origen, Occidente en los últimos siglos, la llama familia. Es más, el capitalismo ha recortado esa familia hasta prácticamente dejarla circunscripta a mamá, papá, nena, nene, ¿no? A casa, chalecito y auto en la puerta, ¿no? Bueno, esta es una construcción cultural, es una construcción histórica. El concepto familia es muy diferente según los lugares del mundo donde vayamos o donde estemos situados y además es mucho más común en la historia de la humanidad y aún hoy está mucho más extendida la idea de clan, que son familias ampliadas donde los lazos de consanguinidad son mucho más mediados, hay muchas relaciones de consanguinidad, no solo la filial. Para también tener en cuenta las familias ensambladas, a los chicos que son hijos de crianza de otras familias, a niños y niñas que son criados por abuelas, para tener en cuenta la variedad de formas de crianza del cachorro humano, prefiero hablar de comunidad de origen. El cachorro humano ingresa a una comunidad de origen que les va a dar dos elementos muy importantes.
la bienvenida a este mundo y las reglas de este mundo. A esa comunidad la llamamos comunidad de origen, sea que sea familia, clan o cualquiera de los tipos que les voy comentando. Bueno, justamente esa comunidad de origen te impone algo que después resulta muy importante, que es tu nombre. De hecho, hay tribus indias que primero ven el carácter del niño y después le ponen el nombre. Algo de eso se ve en la película Danza con Lobos, o en una excursión a los indios Ranqueles de Mansilla también hay alguna. El viejo bautismo de las primeras comunidades cristianas tenía este criterio, ¿no? Primero vemos a la persona andar y después le imponemos un nombre según esas características. Y ese nombre que impone la tribu o la comunidad de origen se basa en esas características, pero también trata de adherir a esa persona una promesa de futuro, de que su vida va a ser maravillosa. Tanto es así que por ese afecto, por esa bienvenida que nos dan al mundo, hay una ceremonia de la comunidad de origen que es fundante de nuestra personalidad. ¿Cuál es? Una ceremonia que vivimos todos, una vez al año. ¿Qué festejamos? Nuestro nacimiento. Hay una comunidad que celebra nuestro nacimiento. Nos da la bienvenida al mundo. A nuestra edad ya a veces decimos, no, es un plomo, hay que armar todo, viene toda la familia, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, ahora a esta edad no le damos mucha importancia. Pero esos cumpleaños de nuestros 2, 3, 4, 5 años nos han configurado. En el afecto, en el amor y en darnos la bienvenida al mundo. Piensen en la cantidad innumerable de niños y niñas que no viven fiestas de cumpleaños. ¿Cuántas veces a dirigentes sociales y educativos les recomiendo que cuando hagan los cumpleaños en ámbitos, en comunidades puente, ¿no? Esas comunidades que tratan de paliar algunos problemas de la comunidad de origen, ¿no? Las casas del niño, las sociedades de fomento, los clubes, que cuando hagan cumpleaños colectivos, por favor, que las velitas se soplen de a uno, que Vanessa sople sus velitas, que Jonathan sople sus velitas, que sea festejado por su nombre, él solito o ella solita. Tiene mucho que ver con la configuración de la persona. Además de ese amor y de esa bienvenida, la comunidad de origen nos impone reglas, ¿no? Bueno, todo lo que Freud ha estudiado del complejo del Edipo, del complejo de Electra, es decir, mira, con tu mamá no te podés acostar, o con tu papá no te podés acostar, pero te prometo el mundo. Si no haces eso, te prometo el mundo. Formate para el mundo. Y en esa imposición de reglas conocemos los límites de nuestro yo, ¿no? Y eso también nos configura, nos hace tener, bueno, el famoso ello y super yo de la teoría freudiana. Esa imposición de reglas inicial está mucho más construida en los clanes y en familias numerosas, con muchos hermanos. Los hermanos son bravísimos imponiendo reglas. Mucho más que la figura de la función padre y la función madre. Bueno, se habla de función padre y función madre porque en toda comunidad de origen siempre hay alguno de los miembros que cumple la función del afecto, del abrazo, del mimo, de la protección, función madre, y alguno, o varios, llevan adelante el rol del límite, función padre. Cuando alguna de estas dos funciones fallan, tenemos algún problema en la configuración de las personas. La comunidad de destino es la comunidad que nos espera. Es la comunidad a la que entramos una vez formados en la comunidad. Y hay comunidades que vamos a conocer como comunidades puente. Las casas del niño, los clubes, la escuela, el jardín de infantes, el jardín maternal. Que tienen características de comunidad de origen y características de comunidad de destino. En esa comunidad de destino vamos a cumplir roles. Vamos a tener un estatus, una posición y roles que cumplir. Vamos a hablar de eso ahora. Muy bien, en estas comunidades, por supuesto, primero estas dos comunidades son grupos y dentro de ellas se forman participamos en una cantidad de grupos donde se generan procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque una aclaración para las universidades y para todos los docentes que tenemos a veces cierta omnipotencia educativa, la enseñanza-aprendizaje no pasa por acá, no pasa por acá. O si pasa, pasa en un porcentaje, bueno, me va a matar Nerio Neriotti con lo que dije. Pasa mucha formación por acá, pero pasa un porcentaje mínimo. Los mayores procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas se dan en el intercambio social, en los grupos.
uno de los cuales es el sistema educativo formal, uno de los cuales. Por eso hay tanta, de parte mía y de parte de los que nos dedicamos a estos temas, hay tanta recomendación de que nuestros niños, nuestros adolescentes participen de grupos scout, formen centros de estudiantes, participen en ambientes gremiales, en ambientes de educación no formal, porque ese intercambio con grupos es el que te da mayor capital, mayor capacidad de intercambio. Muy bien, cuando ese grupo se propone un objetivo y define roles, estamos hablando de equipo. Y esto van a ver qué importante es cuando hablemos de los roles del liderazgo. Muchos de nosotros, o todos los que estamos escuchando esta clase, seguramente hemos pasado por alguna experiencia de equipo. Pero es una palabra muy bastardeada, se la usa para todo. El equipo de música, el equipo pedagógico, el equipo... Seamos respetuosos con esta palabra. Equipo es objetivos a cumplir, roles asignados y una forma de interactuar muy aceitada. Muy aceitada. No es fácil participar de experiencias de equipo. No es fácil. Muy bien. Vamos a complejizar los grupos. Cuando ya no estamos hablando de pequeños equipos o grupos humanos, sino en grupos que se proponen un objetivo y tienen que distribuir funciones a un conjunto de personas, ya estamos hablando de una organización social compleja y vamos a representar ese orden, esas funciones, por un organigrama. Una universidad, un estado municipal, un estado provincial, una empresa, es una organización social compleja con roles asignados y con un organigrama que nos permite seguir cuáles son esos roles y esas funciones de cada uno. Y además, en esas organizaciones complejas seguramente vamos a tener manuales o guías sobre cómo tramitar las decisiones y cómo tramitar la actividad. Ya no es nada más ponernos de acuerdo en una reunioncita chica. Ya tenemos que tener seguramente consejos directivos, actos administrativos, actas que vayan generando acuerdos. Bueno, se empieza a complejizar. Y finalmente hay un tipo de organización humana mucho más nuevo, mucho más de fines del siglo XX, de todo el siglo XXI, que ya no piensa en estas organizaciones complejas como organizaciones jerárquico-verticales, sino como organizaciones que tienen nodos, personas más activas en esa organización, a la cual van mayor cantidad de flujos de intercambio, en redes de tipo más horizontal. Bueno, con toda la experiencia que nosotros tenemos en las redes sociales digitales, tenemos alguna experiencia mayor que hace unos años acerca de las redes sociales. En todos estos ámbitos, comunidad de origen, comunidades puente, comunidad destino, en todos los grupos que conviven en ellas, en todos los equipos y en todas las organizaciones complejas, existen procesos de liderazgo. Los hayamos buscado o no. Es un proceso propio de la naturaleza humana, de la conducta humana y de la interacción humana. ¿Cuál es el problema? Que algo comentaba el rector. ¿Cuál es el problema justamente? ¿Estamos con nuestras formas de ejercicio del liderazgo a la altura de la cantidad de organizaciones que la modernidad ha construido? ¿O los procesos de liderazgo, la forma en que lideramos, dirigimos, conducimos, están muchos pasos atrás respecto de la complejidad de las organizaciones? Esta es mi hipótesis que comparto con vos. Que las organizaciones tienen una complejidad enorme y que en materia de cómo liderarlas estamos un poco analfabetos. Porque como nuestra modernidad nos ha formado en un conocimiento más de tipo racional, poco se ha ocupado en formarnos en un tipo de destreza que tiene mucho de emociones. Vamos, acá algunas precisiones respecto de los conceptos que estamos usando. Liderazgo, ya se los comenté, es todo proceso de intercambio donde alguno de los miembros de ese intercambio tiene un tipo de voluntad que hace que los otros se sientan representados, toma decisiones o ejerce acciones que representan a otros que de alguna manera le delegan ese accionar, le delegan su voluntad. ¿Vieron cuando en una fiesta de cumpleaños hay chicos que están por armar un juego? Hay alguno que dice,
vamos a jugar a tal cosa y explica por qué y entusiasma y todos los chicos hacen así. Ese es el momento del liderazgo. El momento donde hay alguien que dice algo o que propone algo que me representa y que por lo tanto delego mi voluntad en esa voluntad que a partir de ese momento es colectiva. Ese liderazgo es un proceso informal que a veces en las organizaciones se formaliza. El problema que tenemos en las organizaciones públicas, en las organizaciones educativas y sociales, es que a veces, vamos a una organización pública, un municipio, se nombra a un jefe de departamento o un director y ese acto administrativo le da el liderazgo formal, pero no necesariamente es la persona que todos reconocen como la persona que más sabe, a la que más buscarían para resolver un problema de esa dirección. Allí el liderazgo formal y el informal no coinciden. Y cuando no coinciden y aparecen otros liderazgos, en general los liderazgos formales suelen tenerle tremendo temor a esos liderazgos informales, los viven como una amenaza. Así que estamos bien atrás en ese tema. Muy bien, cuando un grupo, un equipo o una organización ya define como rol que uno de sus integrantes en un proyecto determinado y en un tiempo determinado tiene que dar las directivas a partir de objetivos que ese grupo se propuso, estamos ante el rol de dirección. De allí surge la palabra dirigente, director, directora, también surge la idea de jefe, jefatura, comandancia, ese tipo de nombres, bien de regambre militar también, son muy propios de esto, ¿no? Un grupo que se ha reunido, que tiene un objetivo a cumplir y que le asigna a uno de sus integrantes el rol de tomar las decisiones. Estamos ante la dirección. El dirigente, claro, hace que otros hagan. Esa sería una manera de definirlo en forma breve. Ahora, cuando ese dirigente señala un futuro posible y es alguien que preforma los objetivos, si bien los consulta, preforma los objetivos, ya tiene ahí un rol profético que en la jerga política se lo conoce como conducción. Ustedes usen la palabra que quieran, es una palabra muy vieja, el peronismo la usa desde hace muchos años, desde aquel manual de conducción política del general Perón. Pueden utilizar otra, pero la idea es que hay un tipo de dirigente que ya no es solo el dirigente al que le delegamos las acciones. Es un dirigente al que también le reclamamos que nos configure un futuro. El profeta bíblico es de este tipo. Tiene, el rol de conducción tiene mucha cuota educativa. Hay una comunidad que está esperando una voz que también la esté formando. Animadores y coordinadores son roles diferentes, en la graduación serían roles menores, el coordinador es alguien al que solo se le asigna distribuir la tarea o distribuir la palabra en un taller, y el animador se le asigna el hecho de formar parte del grupo pero estar particularmente comprometido con el logro de los objetivos. En ese caso hablamos de animadores. En la jerga de la educación popular, en lo que ha sido toda la escuela de la pedagogía de Paulo Freire, se utilizan mucho las palabras animadores, educadores populares, coordinadores, indistintamente. En la jerga política se utiliza más dirigente, conductor, en la jerga administrativa director, jefe de departamento, secretario, subsecretario, bueno, depende de cada jerga. En todos los casos estamos ante personas que tienen que ejercer procesos de liderazgo, pero que la verdad tienen que tener en principio claro qué es lo que le fue delegado. ¿Qué es lo que le fue delegado? ¿Solo animar? Entonces que no dispute la conducción general. ¿Solo coordinar la palabra? Entonces que no baje línea. ¿Dirigir una tarea cuyos objetivos dio un directorio? Entonces que no cambie los objetivos. Y que se presente elecciones, como diría alguna dirigente política nuestra. Muy bien, ¿cuál es la herramienta fundante del proceso de interacción humana que da lugar a los liderazgos? Es la comunicación humana. No hay otra manera, no tenemos el don de la adivinanza, no tenemos el don de la telepatía, no tenemos el don de poder adivinar qué están pensando los grupos humanos, salvo aquel Mel Gibson
en la película de Lo que ellas quieren y bastante mal que le fue con eso, con esa destreza. Así que con la comunicación humana nosotros intentamos expresar a nuestros congéneres y además de expresarlos, poder expresar después en forma muy motivante lo que vamos a hacer juntos. Bueno, esa comunicación humana que tiene un emisor, que emite un mensaje a través de un canal y que tiene un receptor, nosotros creemos que lo hacemos muy bien, porque lo hacemos desde que tenemos memoria. Bueno, otro lugar donde el analfabetismo cunde, las destrezas de comunicación. La comunicación se planifica. Si tomaste la decisión de ponerte al hombro un proceso de liderazgo, de liderar a tu grupo, a estudiar comunicación humana. Que vos des un mensaje, que vos emitas un mensaje, no quiere decir que el otro lo esté recibiendo. No es una clase esta de comunicación, lo voy a dejar aquí, al tema. Tengo textos escritos sobre el tema, pero sepamos todos que en esto andamos bastante flojos de papeles. En las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, en las relaciones laborales, bastante flojos de comunicación. Pero si yo mandé un memo a todos, ¿no? Hay una que es maravillosa, nos pasó en el Instituto Patria el otro día. Estábamos haciendo la inscripción a un curso. Entonces el chico amoroso, el chico que maneja las redes, puso un mensaje que era: por favor, envíanos una foto de su DNI. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué hizo? Mandó una foto de su foto del DNI. Envíenos una foto de su DNI. Impecable lo que hicieron. Cada uno con un esfuerzo bárbaro. Enfocaron la foto de su DNI y mandaron la foto de su DNI. Digo, contando esta pequeña anécdota, ¿cuántas veces nuestras construcciones sintácticas creemos que son maravillosas y están dando un mensaje completamente diferente al que queremos dar? Así que las construcciones sintácticas se planifican, los medios por el que mandamos el mensaje se planifican y sobre todo se insiste en una comunicación multimedial que va en forma oral, en forma audiovisual, en forma digital, tratando de llegar a un receptor que está distraído en otros temas y no necesariamente está pensando en el mismo objetivo que nosotros porque tiene otras distracciones y otras comunicaciones que lleva adelante. Es un tema largo que me entusiasma mucho, lo dejo acá porque si no me entusiasmo empiezo a hablar de comunicación. Adelante. Muy bien. Además de que nuestros dirigentes se van a formar y se van a entrenar en esta comunicación, siempre una cosa que recomiendo es, una vez que terminamos una asamblea o que terminamos un proceso comunicativo, con algún colaborador inmediato, con alguien que tengamos mucha confianza, evaluar cómo fue la comunicación. Evaluar, porque no hay otra manera de saber. Esto se aprende como andar en bicicleta, se aprende andando en bicicleta. Bueno, la comunicación se aprende comunicando. El otro tema donde un dirigente va a tener que ponerse las pilas, otro analfabetismo funcional de todos nosotros, es las destrezas para llevar adelante dinámicas grupales. A la universidad han empezado a entrar los talleres, los trabajos en pequeños grupos, pero hay muchísimas otras dinámicas grupales, desde la simple asamblea hasta el trabajo en pequeños grupos, el role-playing o la simulación, cantidad de dinámicas grupales, hay bibliografía sobre la materia, porque también acá hay un problema. Es otro de los casos donde queremos, bueno, pero tantas asambleas estudiantiles en las que participé, yo sé preparar una asamblea o yo sé preparar una reunión. Las reuniones, en general en la Argentina, tienen horario de inicio y no tienen horario de fin. Los que van a la reunión, en el 90% de los casos no saben el objetivo. Si hay un informe largo que leer, muchas veces se lee en la reunión, en vez de darlo antes para que se lleve leído. No se genera un acuerdo, no se pauta la siguiente reunión. ¿Cuántas veces hemos participado de reuniones que están citadas a las 5 y entramos al salón y como no hay nadie, al que está le decimos, avísame cuando empiece, y se va. Viene el otro. No hay nadie, avísame cuando empiece, y se va. Y así estamos y empezamos 6:30 de la tarde. Y por supuesto la cuarta reunión que convocó ese grupo no va nadie. Entonces aquí también hay mucho que aprender.
Y yo siempre digo, en materia de reuniones, aprendamos de las tarjetitas de invitación a los cumpleaños de nuestros niños. Objetivo claro, horario de inicio, horario de fin, lugar. Te invito a mi fiestita de 9 años, en tal lugar de 17 a 19 horas. Y esa es ahora. ¿Por qué, si el mercado aprendió a hacer estas cosas, por qué nosotros tenemos tanto desprecio por el tiempo de los demás? ¿Porque somos cientistas sociales? ¿No estaríamos más obligados? Muy bien, dos grandes dinámicas fundamentales. La reunión, de la cual hice algún comentario recién, y la entrevista. Otro tipo de dinámica donde queremos que la recontra sabemos y no sabemos nada de entrevistas. Las entrevistas también tienen que tener un tiempo, también tienen que tener un objetivo, también hay que tener en cuenta la relación de poder, entrevistador y entrevistado. Las relaciones de poder bloquean muchísimo las comunicaciones. Así que las entrevistas también se planifican en un trabajo grupal y en el ejercicio del liderazgo. Yo no sé cómo estoy de tiempo, no sé, Fabián, que me diga, o vos, ¿cómo voy de tiempo? Fabián, ayúdame, ¿cuánto queda? Estoy bien. Bueno. Ahí puse algunas dinámicas o técnicas grupales, tengo algún apunte sobre el tema, o está en la página de Formarnos o está en mi página. Pequeños grupos, plenarios que son más conocidos, dramatizaciones, simulaciones, técnica del 248, que es una técnica muy linda cuando hay mucha gente, estudio de casos, mesa redonda, panel, torbellino de ideas. Torbellino de ideas, ¿saben para qué se las recomiendo? Otra cosa, la coordinación de reuniones y entrevistas. Antes de seguir con esto, perdón, vuelvo un poquito para atrás. Coordinación de reuniones. Es todo un oficio, es un arte. Un misterioso arte de hacer callar al que habla demasiado y hacer hablar al que nunca quiere hablar. El misterioso arte de que todos los que hayan participado en la reunión hayan sentido que pudieron expresarse. Y el misterioso arte de respetar que la persona llegue a la hora de la cena a participar de la cena con sus hijos. Todo eso tiene que hacer una coordinación. No se puede deshilachar una reunión porque la gente se empieza a ir o porque están podridos de que habla siempre el mismo. Así que cuidado con estas cosas, porque en los procesos de liderazgo se minimiza esta destreza, la destreza de animación y la destreza de coordinación, que por supuesto son como cajas chinas o como matrushkas rusas, ¿no? O sea, la animación está dentro, le sigue la coordinación, le sigue la dirección, le sigue la conducción. Quiero decir, un conductor, por supuesto que tiene que ser animador, coordinador, dirigente. Un coordinador, por supuesto que tiene que ser animador, ¿se entendió? Necesitaría acá un jueguito de muñecas rusas para explicarlo. Pero quiero decir, cuando estoy hablando de un director, presupongo que tiene destrezas de coordinador y de animador. ¿Está? Muy bien, otras destrezas. Y acá vuelvo a insistir con lo que decía hoy el rector que decía Oscar acerca de que un líder se forma. Con este asunto, ¿no?, de que si el líder nace o se hace. En todo caso, un líder nace cuando ha tomado la decisión y tiene plena conciencia de que está participando de un proceso de liderazgo y está dispuesto a jugarlo. Ese es el momento de nacimiento de un líder. En todo caso, lo que pasa con ciertas personas es que nacen con características que para el tiempo que les toca vivir son características que van muy bien con ese tiempo que le toca vivir. Pero pensemos en un Perón diciendo que se iba a retirar, en un San Martín que estaba pensando retirarse en una chacra en Mendoza, aquí en Cuyo. Pensemos cuántos líderes antes de tomar la decisión, una decisión que no la tomaron solos, sino que la tomaron dialécticamente con el grupo con el que participaban, esa persona nace al liderazgo el día que decide animar, coordinar, dirigir, conducir. No nace ni un minuto antes ni un minuto después. Nace en ese momento. Y pone en juego características propias, que algunas le vendrán en el ADN, le vendrán en su carácter, configurado durante su crianza, pondrá en juego esas características. Por supuesto que los liderazgos latinos somos liderazgos verborrágicos, pero Mahatma Gandhi no necesitó ser muy verborrágico para ser el líder de la India. Al contrario,
su forma, su lenguaje más bien corporal, más bien de conducta, era un lenguaje mucho más situado en lo que es el comportamiento y la cultura hindú. Entonces, la verdad que ese dicho, ¿no? O esa forma de ver que siempre decimos, no, este es un líder bárbaro, ¿sabes lo que habla? No, este es un líder napolitano bárbaro, ¿no? Este que habla, que se expresa, ¿no? Que es pasional. A las pruebas me remito. Tengo ese estilo, digamos, pero es un estilo que va bien en ciertos espacios. En otros hay otras culturas que no esperan ese tipo de liderazgos, ¿no? Bueno, y los relatos bíblicos dicen que Moisés era tartamudo. Así que bueno, en ese hacerse del líder que se hace exactamente el día que decide actuar el liderazgo que otros le piden, también ese día va a tener que ponerse las pilas y formarse en técnicas de negociación. Pregúntenle a Moisés, si no, que tuvo que volver con las tablas de la ley al monte, romperlas y volver con otras. Dijo que fue Dios, ¿no? Pero ahí había un negociador, con un pueblo que estaba enojado, que estaba muy mal, que estaba en el desierto. La negociación y la mediación son dos tipos de roles que le caben desde el animador hasta al conductor, que tienen que ver la negociación con la capacidad de tener un acuerdo con otros líderes. Es muy común en los directores públicos tener que negociar con liderazgos informales y darles un rol dentro del equipo, a esos liderazgos informales. Eso es negociación. Y ya cuando el líder media entre dos en conflictos, estamos ante la capacidad de mediación. Las dos capacidades son necesarias. Perdón, no estoy siguiendo muy bien las filminas, pero no es una estrategia pedagógica, es que no tengo los anteojos. Así que ahora le voy a pedir a ella que me pase los anteojos para seguir con más cuidado. Están ahí en el bolsillo de mi campera. No era una táctica, era que no estaban los anteojos. Vamos. Muy bien. Muchos de ustedes habrán estudiado, depende de la carrera que hayan hecho, pero muchos habrán escuchado hablar o habrán estudiado temas referidos a la planificación. Como dije sobre la comunicación, la planificación no es tema de esta clase en particular, pero todo líder que comienza un recorrido con un grupo humano para cumplir un objetivo, necesariamente va a tener que construir con ese grupo un plan de trabajo. Ese plan que hoy es construido, que hoy es dinámico, que hoy se pacta día a día, ese plan es un plan que no necesariamente, muchas gracias, no necesariamente se escribe, no necesariamente tiene que tener el orden estricto de objetivo general, objetivos específicos, actividades, no necesariamente, pero sí tiene que estar en la cabeza de cada uno de los que están comenzando un recorrido para cumplir un objetivo. Hay mucha crítica acerca de los planes normativos, esos planes que se hacían muy rígidos, ¿no? en educación. Bueno, yo recuerdo cuando era maestra de grado allá lejos y hace tiempo que me hacían hacer unos planes larguísimos, cada detalle, cada minuto de la clase, y después uno iba a la clase y hacía otra cosa y uno se rompía la cabeza pensando por qué había tanta distancia, y en realidad era que siempre hay distancia entre el plan y lo que sucede, por eso hoy se habla más de planificación estratégica, pero mínimamente, aunque sea como agenda de trabajo, aunque sea como acuerdo, un líder tiene un plan, siempre tiene que tener un plan. De hecho, les voy a proponer la siguiente frase para memorizar. No hay plan sin líder, no hay líder sin plan. Está bien. Bueno, mira, por apurarme mucho, ahí terminé. Ahí les dejo mi página y mi correo electrónico. La página, porque la página mía es una suerte de biblioteca donde yo ahí pongo todo lo más lindo que he leído sobre los temas que me preocupan, en un botón que es el botón textos. Y también están todos mis textos, así que si tienen más ganas de conocer estos temas más referidos a la administración pública, pueden encontrar allí algunos textos. Si prefieren hablar sobre organizaciones sociales, hay otros textos. Y el correo electrónico, porque seguramente hay muchas inquietudes, seguramente ahora haremos algo de preguntas, supongo yo. Pero más allá de esas preguntas, si hay alguna en particular que quieran hacerme,
allí está mi correo y ahora con esta maravilla de que los correos llegan a los celulares, sepan que les voy a responder. Muchísimas gracias. Me acabo de dar cuenta que me olvidé un montón de cosas, así que por favor pregunten porque así eso me va a ayudar. Acá te preguntan de Roca, ¿cómo se entrena el dirigente? Vos dijiste que se forma y se entrena. ¿Cómo? De General Roca. Qué interesante. Bueno, un saludo a Río Negro. ¿No es maravilloso? Bueno, un saludo muy especial a los participantes de Río Negro. Se forma en dos canales, digamos. Hay un texto mío que se llama Continuidades y rupturas en la formación para el gobierno, algo así, donde cuento toda la historia de la formación para la actuación política y social en la Argentina. Pero hay dos grandes canales. Por un lado, uno puede ir en busca de la formación de tipo formal, este tipo de cursos sobre negociación, mediación, bueno, los que hacen psicología social, se forman muchísimo en estos temas, Pichón Rivière, bueno, un montón de autores de la psicología social, Antonio La Palma, generan este tipo de talleres. En las universidades cada vez más, por suerte, en ambientes de institutos de administración pública o institutos de gobierno, en institutos cooperativos, en ámbitos gremiales, existen también en ámbitos de las ciencias económicas, hacen este tipo de cursos, incluso porque sirve para los emprendedores y los empresarios. O sea, uno tiene que ir en busca de una formación de tipo formal en estos temas, que a veces es nada más que para saber por dónde rumbear las lecturas. Hay otra formación, que es una decisión. Y es una formación que tiene que ver con la vida real, con la vida de todos los días, con 3 o 4 cuidados. Esa formación es, en primer lugar, todos nuestros grupos juveniles y nosotros mismos, si somos jóvenes, tenemos que participar activa y comprometidamente en centros juveniles, centros de estudiantes, parroquias, sinagogas, mezquitas, casas de culto, prácticas, espacios de los protestantes, la sociedad de fomento, donde quieran, pero espacios donde un grupo se esté poniendo de acuerdo para hacer algo. El fomentismo ha sido una gran escuela en Argentina, una gran escuela de dirigentes y de concejales. En mi provincia de Buenos Aires, la gran escuela ha sido el fomentismo, los presidentes de sociedades de fomento. O sea, primero participen. No hay manera de que un estudiante pueda formarse en liderazgo si solo está abocado a los libros y a las materias. Que me disculpen mis colegas docentes. A ese estudiante también los quiero disputando el poder en el centro de estudiantes. Lo quiero perdiendo y ganando una elección. Lo quiero perdiendo y ganando un debate en una asamblea. Lo quiero animando o coordinando una asamblea y generando destrezas de coordinación de asambleas. Y eso empieza a los 12, 13, 14 años. Aquí me dijeron que hay algún dirigente scout. No sé si hoy vino. Bueno, no está por ahí. Ah, bueno, pues yo iba a saludarlo a mi colega, ¿no? Siempre lista. Bueno, los grupos scout. Los grupos scout son una gran escuela de dirigentes. Los grupos políticos, las juventudes políticas. Yo recuerdo una jovencita que me vino a preguntar, quería dedicarse a la política hace unos días, y me preguntaba qué posgrado tenía que hacer, ¿no? Una chica de estas chicas aplicadas, estudiosas. Entonces yo le preguntaba esto, en qué grupo político estaba, en qué agrupación, en qué grupo gremial, en qué parroquia, nada. Solo había estudiado toda su vida. No hagas ningún posgrado. A juntar millaje, a juntar rodaje, a juntar estaño, a meterte en los grupos reales, a ganar y perder. Porque los grupos son grupos de disputa de poder. Aquella disputa inicial que perdemos cuando nos ponen límites y que ganamos cuando nos dan la bienvenida al mundo, es una disputa de poder que nos va a acompañar toda la vida. Esos hermanos que nos enseñaron a ganar y perder en los juegos infantiles, después son nuestros compañeros de trabajo. Y hay que aprender a ganar, a perder, a mediar, a negociar, bueno. Así que ese es el gran entrenamiento que yo recomiendo al participante de Río Negro. Un entrenamiento en situación,
en grupos políticos, en grupos gremiales. Con el otro cuidado que le decía, el cuidado que tiene que tener, o sea, el primer cuidado es participar de estos grupos y el segundo cuidado es no arrebatarse, no querer comerse el mundo en los primeros, dejar entrar de oyente, aprender mucho y buscar dos tipos de acompañantes en la práctica de estos grupos. Un acompañante es buscar referencias, buscar a alguien que ejerce el liderazgo en ese grupo que nos gusta cómo lo ejerce. Entonces verlo, estudiarlo, estudiar la manera en que ejerce el liderazgo, para buscar la propia forma, que será otra, pero para ir mirando a otros, pero estudiarlos como líderes. Y la otra recomendación es tener un compañero o compañera a la cual preguntarle, ¿cómo estuve hoy en la asamblea? ¿Qué te pareció lo que dije? ¿Estuve demasiado larga? ¿Hablé demasiado? ¿Coordiné bien? ¿Cómo le contesté a fulano? ¿Estuve demasiado agresivo o agresiva? Busquen siempre personas con las cuales ir estudiándose a sí mismos. Adelante. Sí, yo quería preguntar acerca de la verticalidad, sobre todo en las instituciones. ¿Cómo se rompe, siendo desde abajo, esa verticalidad que los líderes formales asumen, digamos? No se rompe. Hay algo que te vas a tener que estudiar mucho y después tener alguna estrategia. Te voy a explicar, les voy a explicar algo que es importante. La modernidad está organizada a través de organizaciones jerárquico-verticales. Lo dije al pasar. Hoy más temprano dije la única que se escapa de esa regla general del Occidente moderno, son las redes sociales. Pero el derecho constitucional, el derecho administrativo, todo lo que son nuestras formas de organización gremial, social, son jerárquico-verticales. Postulan alguna horizontalidad a la hora de la toma de decisiones en las asambleas, poder legislativo en el caso del Estado o una asamblea de socios en el caso de una asociación civil, pero finalmente a la hora de la ejecución nuestras organizaciones están previstas como jerárquico-verticales. Muy bien, desde ese lugar yo estoy en una cuarta, quinta línea. ¿Qué prevé la teoría administrativa clásica? Que vos le tenés que decir tu malestar al que está arriba, ese se lo dice al otro, ese se lo dice al otro, y llega tu palabra a la cabeza. Eso no sucede en general. Hay una capa de cemento que por diferentes motivos no quiere hacer llegar tu malestar, por diferentes motivos. Y vos sentís que tu voz se pierde allí abajo. En general, 2 o 3 cuestiones respecto de eso. Cuando uno participa en ámbitos administrativos y quiere discutir los programas, hay 2 vías de militancia para discutir esos programas, que son la participación gremial y que el gremio, como voz colectiva, sí llegue a un diálogo paritario con las cabezas de la organización. Bueno, de hecho, la OIT ha tenido que ser muy taxativa y explícita en una resolución para aclararle a los estados que las relaciones en la administración pública, las relaciones de empleo eran paritarias. Hasta antes de esta resolución eran verticales puras y vos como empleado no podías decir nada. Ahora, como el diálogo es paritario respecto de los derechos y las obligaciones de los trabajadores, estas organizaciones colectivas de trabajadores le tienen que hacer llegar tu voz, en este caso, a la cabeza de la organización. ¿Sí? Los diálogos paritarios son muy sanos y muy sanadores y hacen llegar muchas voces de malestar de estas grandes organizaciones o de las organizaciones complejas. Muy recomendable. He participado de las reuniones paritarias en mi provincia y realmente llegaba mucho más la voz de los trabajadores. Y lo otro que siempre recomiendo es en la materia que sea, en la materia en la que te guste, que sea tu ámbito de actuación, tener una actuación política para disputar la dirección de esa organización. Porque hay que disputarla, pero no disputarla en la línea vertical, digamos. En la línea vertical vas a poder darte pequeñas estrategias y a veces un buen dirigente, un buen director va a poder hacer llegar tu voz, va a ser permeable a tu voz. Pero las organizaciones complejas son difíciles, por eso cayó IBM frente a Toyota. El famoso, ustedes habrán estudiado, el Fordismo contra el Toyotismo, fue exactamente esto. En las organizaciones complejas, jerárquico-verticales clásicas, enormes, la voz de abajo nunca llegaba. ¿Dónde es que Toyota hace la revolución? Es que cada buena idea de cualquier trabajador generaba proyectos
que reportaban directamente a la gerencia. Más en el estilo red, ¿no? Así que estamos en problemas allí, estamos en problemas. Siempre igual hay. Siempre esa capa de cemento, ese bloque de cemento que hay en la conducción intermedia, siempre ahí por algún lugar se le puede entrar. Hay que ver cada caso. Y lo otro que te digo, nunca hagas estrategias o tácticas sola. Nunca. Si por algún motivo no te interesa hacer esa estrategia en forma gremial, sí consultala con tus colegas en forma horizontal. Nunca se den estrategias en solitario. Eso es liberal, es el más puro individualismo. Y nosotros somos sujetos colectivos. Acá te preguntan también de Lanús, ¿qué se hace cuando uno lidera y hay una persona conflictiva que confronta tu liderazgo o no responde? Y también mezclo con otra pregunta, ¿cuál es el concepto de autoridad? Gracias por las dos preguntas. Qué bueno, porque de poder y autoridad no dije nada. Vamos por la primera. Si hay una persona que confronta tu liderazgo, lo que le digo a la participante o al participante que preguntó y a todos, bienvenidos al liderazgo. Ese es el liderazgo. Que alguien dispute tu poder no es un accidente del liderazgo, es inherente a la interacción humana, es propio de la interacción humana. Esa persona conflictiva, ese conflicto tiene que ver con que te está disputando una cuota de poder. Y allí se tiene que venir necesariamente un proceso de negociación. Y allí ese proceso de negociación tendrá que ser muy estudiado, muy calmo, consultado con otros, para que justamente el grupo no se rompa. Capaz que el grupo se tiene que romper. Y ahí hay un germen de un nuevo proyecto que se separa y conforma un nuevo grupo. Pero si uno quiere apostar a que esa persona conflictiva se avenga a este liderazgo, tengo que negociar. Porque si no, estoy pensando un sueño autoritario. Personas mudas que no discutan nada de lo que yo digo, que solo levanten la mano. No, ese es el sueño de las dictaduras. Vamos a tener la paz de los cementerios. Entonces, esas personas que disputan el liderazgo saben que son sus formadores. Los están formando. Los están desafiando a tener una habilidad mayor de liderazgo. ¿Cómo hago para negociar? Mi experiencia como líder, he sido bastante torpe como líder, sobre todo entre los 25 y 35 años fui muy torpe como líder. Pero mi experiencia de muchos años de dirigir grupos humanos y sobre todo de dirigirlos en ámbitos administrativos, las personas más conflictivas al inicio, con un buen acuerdo, una buena negociación, con una escucha sincera sobre qué está buscando, pasan a ser a veces las personas más comprometidas del grupo. Porque nosotros necesitamos ser líder de líderes, no líder de autómatas que a todos nos dicen que sí. Y a veces hay una disputa de poder, hay dos enfoques, hay dos proyectos, y lo más sano para ese grupo es dividirse. Eso es una decisión que hay que tomarla con otros en forma colectiva. Pensar frente a ese conflicto que se hace. A ver, cuando un grupo de la secundaria está comenzando un proyecto de un viaje de fin de curso, al principio son todas rosas. Cuando a la primera kermés o al primer baile que organizamos nos fue re mal y perdimos plata, ahí te quiero ver. Digamos, es en el conflicto que se forjan los líderes, no en el momento romántico del inicio. Esto es como el noviazgo, es igual. Hay un momento de enamoramiento muy importante para volcar mucha energía y después hay mucho de construcción y de acuerdos. Y la otra era, muy bien, vamos a llamar a autoridad, perdón, debe hablar de la construcción y estoy dando una clase más autoritaria, pero bueno, disculpas porque este sistema tecnológico no me permite, pues yo hago un juego para enseñar esto en general. Hago un juego que es, pongo a dos personas a hacer un dibujo y las dos agarrando juntas una lapicera para que sientan como el otro le tironea, ¿no? Y no pueden hablar mientras hacen el dibujo. Bueno, no, como no lo puedo hacer, vamos a hablar de autoridad y de poder. Si una de las dos personas que están haciendo un dibujo juntas sabe de dibujo, ¿qué va a hacer la otra persona? Si se tienen confianza. Va a dejar que dibuje el que sabe dibujar, el que es arquitecto o dibujante. Bueno, eso es liderazgo por autoridad. El otro me entrega a mí el carisma, me entrega el liderazgo porque ve que
tengo una autoridad moral, una autoridad técnica, algún tipo de autoridad que hace que me dé como las facultades de tomar las decisiones sobre lo que vamos a hacer juntos. En cambio, si están los dos tratando de dibujar y uno tironea más y empieza a dibujar uno solo, porque es más fuerte, porque tiene las manos más fuertes, y el otro, bueno, se aviene, estamos ante un hecho del poder. Es decir, el poder se ejerce con la voluntad del otro o sin la voluntad del otro. ¿Sí? Eso es poder. Obviamente los liderazgos son una confluencia de poder y autoridad. Un poder que me dio, por ejemplo, una asamblea, que me dio un acto administrativo por el cual soy director. Ahora, yo puedo tener todo el poder de ser director de una empresa, porque una empresa pública, por ejemplo, porque un directorio me designó como director, puedo tener todo ese poder y nada de autoridad, porque no sé nada sobre la empresa, porque no pregunto, porque me encierro en mi oficina. Entonces, si un líder es puro poder, no le va a ir muy bien. Y si un líder es solo autoridad, pero en algunos momentos no se pone firme, también puede tener algún problema, algún tropezón. Así que es una conjunción de poder y autoridad. Esto está muy bien explicado por un autor, que se los recomiendo especialmente, que es Carlos Matus, sobre todo en su libro Chimpancé, Maquiavelo y Gandhi, donde él explica los tipos de liderazgo. ¿Algo más? Quería consultar sobre el liderazgo en mayúsculas y el subtítulo de liderazgo femenino. Ah, mira. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Tiene género el liderazgo? No, los estilos tienen género. No, liderazgo no tiene género. Vamos a comentar, bueno, acá la compañera me obliga a tener un enfoque de género en la clase, lo cual agradezco. Nosotros venimos de una comunidad donde quien se ha impuesto por fuerza ha sido el varón. Ese poder patriarcal fue muy funcional al capitalismo. El capitalismo se enancó sobre el poder patriarcal. Las herencias y el patrimonio, digamos, la sucesión patrimonial le fue muy cómodo, ¿no? Le fue muy cómoda la cultura patriarcal. Y las mujeres tuvieron que empezar a hacer oír su voz, ¿no? De alguna manera. Estas mujeres, tenemos algunas que han sido maravillosas mujeres, algunas que, bueno, lean, para no ponerme a hablar sobre liderazgos femeninos, lean la historia de Julieta Lanteri, la primer sufragista de América Latina. Lean la historia, es maravillosa, porque ella sufraga por una distracción del jefe de mesa en unas elecciones municipales de la ciudad de Buenos Aires. Cuando después todos quedaron alertados y quiere sufragar en las elecciones nacionales, le dijeron no, los listados para sufragar vienen del enrolamiento en el servicio militar, y como usted no ha hecho el servicio militar, no puede sufragar. Entonces se fue a un cuartel y pidió hacer el servicio militar. Y como no la dejaron, se fue a hablar con el ministro de Guerra. Y después descubrió que la ley decía que no podían votar, pero nada decía que no podían ser elegidas. Entonces funda un partido feminista nacional, algo así. Bueno, maravillosa la historia. Quiero decir con esto, si hay un grupo humano que ha tenido que tener especial inteligencia y destreza a la hora del ejercicio del liderazgo, ha sido la mujer. No por un tema de ADN, sino por un tema de historia, por un tema de situaciones. Entonces, cuando vos ves a las mujeres en el ejercicio del liderazgo, son más negociadoras, más mediadoras, pero por el rol que les ha asignado el sistema patriarcal en las familias. No por un tema de ADN, no sé si se entiende. Ahora, eso que es una debilidad, después lo transformás a la hora de la gerencia, a la hora de la dirección social, lo transformás en una fortaleza. Porque tenés capacidades que el hombre que es más directo, tiene un ejercicio del poder diferente por el rol asignado, no tiene esa destreza. Así que creo que hay estilos que tienen que ver con la historia y con la historia de la mujer. Y ni que te digo el caso de los transgénero o las personas trans, con cuánta más inteligencia, con cuánto más inteligencia estratégica han tenido que pelear por sus derechos. Sí, una pregunta corta.
Usted estuvo hablando todo este tiempo. Perdón. Sí, perdón. Y en ese sentido, perdón, disculpas, No, en ese sentido, toda decisión que tome un dirigente o un conductor referido a cupos para minorías, a discriminación positiva para las mujeres, bienvenido sea. Allí es donde los conductores configuran sociedades. Si no estuviera la ley de cupo o si no hubiera estado la decisión de que la boleta de unidad ciudadana tuviera el 50% de mujeres, yo no estaría en la lista. Entonces, los liderazgos pueden reconfigurar sociedades cuando se transforman en conducciones y van a hacer cambios y transformaciones importantes en esta materia como la materia del liderazgo de las mujeres. Perdón, y otra cosa, perdona a la compañera, y no somos dulces, no somos amorosas, no le ponemos una cuota de candidez al grupo, nada de eso, por favor, por favor. Cuando nos enojamos somos tan terribles como los varones. Y peor, decís vos. Bueno, me alegro, lo digo orgullosamente, somos peores. Perdón. No, sí, yo justamente preguntaba, usted estuvo diciendo que estamos viviendo ahora en una forma de liderazgo moderna, o sea, la autoridad, o sea, autoridad impuesta, el modelo vertical, que es muy complicado de romper, o sea, por no decir imposible, entre comillas. O sea, la pregunta mía va más que nada por el tema de un futuro. Nosotros estamos acá formándonos, vamos a ir a la calle, vamos a hacer nuestra tarea. Básicamente, tenemos un deber de transformación. Totalmente. O sea, tenemos justamente, nos enfrentamos al desafío, al monstruo gigante, Leviatán. Por supuesto. Entonces, o sea, ¿Cómo cambiamos eso, básicamente? ¿Cómo no? No aceptando. Fabián, la gente que está en otros lugares, ¿escuchó la pregunta de ella? Sí, la escuchó, ¿no? Bueno. Bueno, interesante. Pensá vos que las mujeres, sobre todo, y muchos colectivos humanos, estamos transitando lo que los cientistas sociales llaman la posmodernidad, eso que todavía no tiene nombre, ¿no? O sea, un tiempo donde ya se discuten las relaciones verticales. Y si no, preguntaré a las mujeres del Ni Una Menos y su capacidad de movilización social. Hay colectivos que han dado muestras, me remito a ejemplos de los últimos 2 años, colectivos de trabajadores, colectivos de comunidades originarias, colectivos científicos, colectivos de mujeres, que no han hecho caso de esas organizaciones, incluso colectivos que han hecho manifestaciones por fuera de organizaciones gremiales clásicas para hacer oír su voz. Así que ese cómo se responde leyendo los diarios de los últimos 2 años. Hay un cómo que están poniendo en marcha, bueno, a ver, el Encuentro Nacional de Mujeres. Si vos le mostrás a un hombre cómo se organiza el Encuentro Nacional de Mujeres, no entiende. No puede entender cómo se organiza. Y vos llegás al Encuentro Nacional de Mujeres y tenés tu escuela asignada para ir a dormir y tenés tu taller asignado y has pagado tu cuota y te has preparado y vos le querés explicar a un varón cómo es que organizamos el Encuentro Nacional de Mujeres, no te entienden. Porque es posmoderna. Es una forma nueva, son formas novedosas de organización, más horizontales. ¿Sí? Ahora bien, el Encuentro Nacional de Mujeres también se pregunta por esa cuota de verticalidad que necesita para que un grupo más pequeño tome las decisiones más del cotidiano, digamos, ¿no? Más allá del factor asambleario que es muy fuerte. Digo, aún las organizaciones más horizontales de esta posmodernidad tienen una cuota de verticalidad que siempre es necesaria para darle dinamismo al grupo, para que el grupo pueda avanzar. Delegan a algún grupo algunas decisiones. Pero la verdad que los ejemplos cunden muchísimo. Grupos que se han organizado en las redes digitales, bueno, cantidad de formas muy inteligentes, muy pícaras, formatos nuevos de organización que, bueno, perdón, yo no puedo dejar de nombrar lo que ha sido la respuesta de la sociedad argentina al dictamen a la sentencia del 2x1 de la Corte Suprema de Justicia. La respuesta de la sociedad argentina es una respuesta de tipo horizontal. Nadie puede decir exactamente dónde surgió la decisión de marchar hacia Plaza de Mayo. Después hubo colectivos, después hubo un colectivo que tuvo que cambiar su fecha,
para reunirse con otros organismos de derechos humanos con los cuales hay una disputa. Ellos tienen una disputa de muchos años. Unos habían determinado un martes, los otros habían determinado un jueves, se pusieron de acuerdo. Es muy valioso ver cómo se organizó esa marcha. La organización no fue de tipo jerárquico vertical. Igual, te aclaro algo, lo estoy estudiando junto con ustedes. Lo estoy aprendiendo junto con ustedes. ¿Sí? Esto de que hoy las campañas pasan por las redes, wow, es todo una novedad para los que somos demasiado modernos, ¿no? Que estamos acostumbrados a otra forma de actuar en política, actuar socialmente. No sé si responde, pero... Bueno, Claudia, te agradecemos, ya damos el corte para las otras sedes. Muy y bien. nosotros nos quedamos en taller, así que muchas gracias desde acá y bueno, de todos los compañeros que nos escuchan. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias San Juan por recibirme. Gracias, Oscar.